fin llegó el sábado y creo que no hay mejor decisión que la que tomamos hoy de estar en este lugar presentes o incluso desde sus casas. Así que espero que dentro de todas nuestras vidas hoy en este lugar Dios lo llene de paz y de consuelo a través de las alabanzas, a través de la palabra, y podamos salir renovados de este lugar. Vamos a empezar alabando. 날마다 숨쉬는 순간마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없네 두려움 없네 날마다 주님 내 곁에 계셔. 주님 내 곁에 계셔 자비로 날 감싸주시네 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 힘주시네 위로한 주네 어린 나를 품에 안으시사 항상 평안함 주시도다 내가 살아 숨쉬시는 동안 살피시 나 약속하셨네 인생의 어려운 순간마다 인생의 어려운 순간마다 주의 약속 생각해보네 내 맘속에 믿음 잃지 않고 말씀 속에 위로를 얻네 주님의 도심 바라보며 모든 어려움 이기도다 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 새겨놓은 주님의 도우심 바라보며 주님의 도우심 바라보며 모든 어려움 이기도다 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 새겨봅니다 흘러가는 순간 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 새겨봅니다. Amén. Vamos a continuar alabando 주님의 나시네. 주님의 나시네. 주님은 아시네 주 사랑하는 마음 이전보다도 주님 알기 원해 내 마음 다하여 주님께 고백해 주님만 위해 내 삶 드리기 원해 위대하신 왕 내 맘에 한 소망 언제나 주와 함께 언제나 주와 함께 예수 나의
찬양하리. 주님은 하시네. 주님은 하시네. 주 사랑하는 마음 이전보다도 주님 알기 원해. 내 마음 다하여 내 마음 다하여 주님께 고백해. 주님만 위해 내 삶 드리기 원해. 위대하신 왕 내 맘에 한 소망 언제나 주와 함께 언제나 주와 함께. 예수 나의 영혼의 구세주 영원 무궁히 주님만을 나 찬양하리. 예수 나의 영혼의 구세주 예수 나의 영혼의 구세주 영원 무궁히 주님만을 나 찬양하리. 위대하신 왕 위대하신 왕 내 맘에 한 소망 언제나 주와 함께 언제나 주와 함께. 위대하신 왕 내 맘에 한 소망 언제나 주와 함께 언제나 주와 함께. 예수 나의 영혼의 구세주 영원 무궁히 주님만을 나 찬양하리. 예수 나의 영혼의 구세주 예수 나의 영혼의 구세주 영원 무궁히 주님만을 나 찬양하리. 예수 나의 영혼의 구세주 예수 나의 영혼의 구세주. 거친 파도 나 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주님 안에 주님
땅에 내 삶이 비록 버겁더라도 주님의 선하심 나 믿으며 가리. 이 작은 자통에 주가 이뤄 가시니 감사로 사는 삶 나 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시네. 내 모든 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광을 나 보리라. 위대하신 주 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루리. 이 땅에 내 삶이 비록 버겁더라도 주님의 선하심 나 믿으며 가리. 이 작은 다툼에 주가 이뤄 가시니 감사로 사는 삶 나 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시네. 내 모든 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광을 나 보리라. 위대하신 주 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루리. 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위해 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명 이루리. 맡기신 소명 이루리. 맡기신 소명 이루리. En este momento va a orar por el culto nuestro hermano Kim Kevin. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, te damos las gracias por un día más de vida. Gracias porque a pesar de ser pecadores, nos elegís y llamás una vez más a este lugar para que podamos escuchar de tu palabra y acercarnos más a vos. Gracias, Señor, porque por más que estemos pasando por una difícil situación económica y social, nos permitís estos medios para poder seguir en contacto con vos, ya sea en nuestras casas o en nuestra iglesia. Te pedimos por los nuevos líderes de este año, que los estés guiando para que juntos puedan fortalecer este Chongyambú. Te pedimos por nuestro pastor principal y su esposa. Cuida de su salud, que puedan recuperarse para seguir orando y fortaleciendo esta iglesia hasta su último día de servicio. También oramos por el nuevo templo, para que se vaya edificando de acuerdo a su voluntad y que a través de este, personas que te quieran conocer puedan acercarse más a vos. Te pedimos por la Chondosanim, que la estés llenando de sabiduría y así por medio de ella nosotros también podamos ser bendecidos.
Cuida a su familia y a ella en todo momento. Que no baje los brazos y pueda seguir guiando a este grupo de jóvenes para que podamos seguir creciendo y madurando en fe y así ser sal y luz en este mundo. Por último, te pedimos por los hermanos y hermanas que no pudieron asistir al culto de hoy, que los sigas guiando hacia vos, Señor, que te sigas acordando de ellos y puedas llenarlos de tu amor y así poder estar cada vez más cerca tuyo. Te damos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Perdón. Bienvenidos una vez más. Vamos a empezar ahora. Vamos a seguir con el culto, perdón. Vamos a declarar nuestra fe a través de la confesión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. Bueno, vamos a proseguir con los anuncios. Como saben, los domingos tenemos cultos online en YouTube. El culto en castellano pueden realizarlo a través de la página de YouTube de Culto Castellano. Es a las 9:30 de la mañana o también es presencial, en el cual tienen que anotarse con la hermana Kim Luz. Y también los cultos en coreanos son con cupo limitado también o en vivo a través de la página de YouTube de la iglesia y son a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Les recordamos también que los miércoles y viernes también nos juntamos para los Kidoé presenciales o en vivo también por la misma página de YouTube que son en coreano a las 8 de la noche. Y también volvimos a los jueves de Kidoé presenciales acá mismo o por YouTube en el canal de Culto Castellano Cheil a las 8 de la noche. Y bueno, como les dijimos la semana pasada, vamos a juntarnos por Cho presencialmente luego del culto. Hoy se va a juntar Yo, así que aquellos integrantes de Yo presentes aquí se van a quedar un ratito para compartir un momento con los hermanos de Yo. Vamos a tener ahora el momento de la ofrenda. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por permitirnos nuevamente reunirnos en tu presencia, por permitir, Señor, que te alabemos, que te adoremos, que podamos sentir, Señor, tu gracia, tu perdón sobre nuestras vidas, por permitir nuevamente, Señor, que a través de la alabanza del grupo de Kionba Chanyang podamos acercarnos a vos y poder sentir nuevamente, Señor, de la gracia que derramas en nuestras vidas.
Señor, te damos gracias en este momento. Entregamos nuestras ofrendas, nuestro corazón, el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, no de lo que nos sobra, sino, Señor, separado, santificado, especialmente para vos. Te pedimos, Señor, que lo recibas con gozo, pero que también recibas a través de ello nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras visiones, todo lo que hay en nuestra vida, Señor, para que pueda ser transformado por tu mano, para que pueda ser utilizado por vos. Bendecí nuestro trabajo, nuestro estudio, todos los proyectos que hay por delante de nuestra vida, para que a través de ellos tu nombre sea conocido, para que podamos servirte con alegría, con gozo, pero sobre todas las cosas con la excelencia, Señor, que sabemos que vos te mereces. Te pedimos, Señor, que estés bendiciendo esta tarde para que podamos escuchar tu palabra y que tu palabra sea vida en nosotros, para que podamos aplicarla y para que nos dé la energía, el poder necesario para poder vivir una nueva semana como hijos tuyos. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenas tardes a todos. Vamos a ver la palabra de hoy que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice así: Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Dice la palabra de hoy que todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Si nosotros leemos el versículo anterior al pasaje, hoy arrancamos del versículo 12, si arrancamos un poquito antes, el apóstol Pablo le dice: vos viste lo que yo sufrí en Antioquía, en Listra, ¿no? Cómo yo sufrí por llevar el evangelio. Y después dice: de la misma manera, todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús van a sufrir y van a ser perseguidos. La verdad es que nosotros, mientras vivimos en esta tierra, tenemos miles de preocupaciones y miles de cosas en las que estamos ocupados, ¿verdad? Hoy también venimos de estudiar, de hacer trabajos prácticos. Algunos vienen porque terminaron tarde en Avellaneda, y Avellaneda es un quilombo, y llegamos y nos bañamos y nos preparamos y vinimos. Voy a tratar de hablar un poco más lento. Y la verdad es que la vida en sí es agotadora, ¿no? Vivimos cansados. Sin embargo, dice que los que quieren vivir como hijos de Dios, una vida piadosa, que además de todo este esfuerzo y cansancio que la gente tiene naturalmente por vivir en este mundo, nosotros tenemos un cansancio extra, un sufrimiento extra, y que vamos a ser perseguidos porque intentamos vivir como hijos de Dios. ¿Es así o no es así? Cuando nosotros queremos vivir como hijos de Dios en este mundo, sufrimos persecución. Quizás no persecución así de que nos persiguen con un cuchillo, sin embargo, sufrimos burla, desprecio, somos ignorados por el hecho de creer en Jesús. ¿Qué quiere decir esto de vivir una vida piadosa? Según el diccionario bíblico Nuevo Hispano, significa que es la conducta correcta que surge de una relación correcta con Dios. Es la suma total del carácter y las acciones religiosas y produce un estado de felicidad tanto presente como futuro. No es una acción correcta que se realiza por un sentido de deber, sino la virtud espontánea que surge del Cristo que mora adentro y lo refleja. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en la que nosotros expresamos lo que hay dentro nuestro. ¿Y qué es lo que hay dentro nuestro? Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que tenemos un deber que nos oprime, que nos obliga a vivir como hijos de Dios, sino que voluntariamente nosotros intentamos vivir como hijos de Dios. Y esto produce un estado de felicidad, dice. La felicidad no viene porque nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios y Dios nos recompensa con plata, con buenas calificaciones, con un buen novio.
No, dice que la felicidad viene del hecho de vivir una vida piadosa, del hecho de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y al vivir de esta forma, en realidad es como irónico, ¿no? Porque el comentario este dice que esto nos trae felicidad. Y el pasaje de hoy dice que por vivir esta vida piadosa, ¿qué es lo que sucede? Somos perseguidos, somos burlados, terminamos sufriendo. Este sufrimiento, esta persecución, es diferente a la que es causada por nuestro pecado. Está hablando de un sufrimiento por el hecho de querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la palabra dice, el día de hoy, que vamos a vivir, si queremos vivir como hijos de Dios, vamos a tener este sufrimiento, pero, dice en el versículo 14, tú permanece firme. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que permanecer firmes. ¿Se fueron de vacaciones? Algunos sí, algunos no. ¿Qué pasa cuando vamos a la playa y nos paramos enfrente del mar? Vienen las olas y cuando se van sentimos la corriente que nos lleva, ¿verdad? Yo hace un tiempo fui con mis hijos a la playa y les daba miedo. ¿Por qué? Porque uno se para ahí, vienen las olas, se van las olas y uno siente que se lo chupa el mar. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros no tenemos que aflojarnos, sino que tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que hacer fuerza para no caer. Nosotros mismos, muchas veces, no el mundo, nosotros, muchas veces no aceptamos estos valores como nuestros. Y por eso venimos a la iglesia un sábado, cuando todas las otras personas hacen otra cosa, y creemos que por el mismo hecho de vivir como hijos de Dios, debemos recibir una recompensa. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. 오늘 잘 봤어요. 하나님께 예배드리러 왔어요. Como Glory decía, es la mejor elección que podrían hacer el día de hoy. Y sin embargo, es algo que deberíamos hacer. No es algo que merece una recompensa. Los hijos de Dios vienen a rendir culto a Dios. Esto es lo que debemos hacer. 마땅히 우리가 해야 될 것이 하나님께 예배드리는 것이에요. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para tener una vida piadosa? ¿Cómo podemos tener una vida, como decía el comentario de hoy, con una correcta relación con Dios? Por eso en el versículo 14 dice, tú permaneces firme ¿en qué? En lo que has aprendido y lo cual estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Versículo 15, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tenemos que permanecer firmes. ¿En qué? En la palabra de Dios. En lo que nosotros aprendimos a través de la palabra de Dios sobre Cristo. Si nosotros vemos en el libro de Josué capítulo 1, Dios le manda una misión a Josué. Dice, vas a llevar al pueblo de Israel de acá ahora en adelante, ¿no? Y en el versículo 7 le dice, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuál es la forma en la que nosotros podemos? Y le dice, ¿no? Dice, tenés que tener valor y firmeza, tenés que estar firme. ¿Cuál es la posibilidad de que nosotros nos mantengamos firmes? Entonces, aferrarnos a la palabra de Dios. Y esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite comprender y mantenernos en el lugar en el que estamos. La otra vez estaba con Natán, que lo traje al Mokyo Kido que estamos haciendo los jueves. Es muy lindo porque vienen los Chongnyeondel y también vienen familias jóvenes con los hijos. Así que es una experiencia como nueva para ustedes que van a ser padres en el futuro. Y nos sentamos y Natán lloraba. Vieron que Natán es muy sensible. Y terminó y le preguntábamos, ¿por qué lloraste, Natán? ¿Qué kido haces? ¿No? Le preguntamos así como todos los papás molestos. ¿Musin kido eso? ¿Oteso? ¿Uiguroso? Y dijo, es que yo hice muchas cosas malas. Y seguía llorando. Y
y yo le decía, bueno, Natán, ¿sabías que en Miqueas capítulo 7, versículo 9, lo busqué, se lo mostré, Dios dice que va a perdonar todos tus pecados y que todos tus pecados Dios los perdona y los arroja al fondo, lo profundo, lo profundo, lo profundo del mar y nadie más lo puede encontrar. Y Dios se olvida por completo. Y cambió su actitud. Porque yo no le dije, ¿sabes que Dios te ama y Dios te perdona? Yo le dije, la palabra de Dios dice eso. Y no se lo olvida. Y dice, Dios tiró mis pecados al fondo del mar. Y cada vez que quiero yo creer, y así oramos nosotros, que cada vez que Él peque, porque va a pecar mucho, recién tiene 7 años, Él va a recordar la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace es mantenernos firmes, porque sabemos que la palabra de Dios es palabra de vida, es palabra de verdad. Por eso en el versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es palabra de verdad, que es la palabra de Dios. La palabra inspirar en el Antiguo Testamento se usa por primera vez en Génesis. ¿Saben cuándo? Cuando Dios crea a Adán y Eva y dice que Dios sopla su aliento de vida sobre Adán. Y eso le da vida a Adán. Cuando dice que sopla, se usa esta palabra de inspirar. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es Dios mismo. Que la palabra de Dios no es algo que se escribió en la historia por las personas, sino que fue escrita como inspirada por Dios, que fue creada en el corazón de Dios. Por lo tanto, es, como decimos en el credo apostólico, en el credo de fe, que tanto nos confunde a nosotros, es inerrante e infalible. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fallas, que no tiene errores. Ese es el punto de partida de nuestra fe. Y como está inspirada en el corazón de Dios, como está inspirada en Dios, ¿qué necesitamos para poder comprender la palabra de Dios? Necesitamos de la inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos que Dios nos enseñe. Y por eso nosotros venimos a la iglesia, por eso nosotros alabamos, por eso nosotros oramos. Por eso es tan importante que escuchemos la palabra de Dios. Si nosotros vemos en Nehemías capítulo 8, el pueblo de Israel es enviado por el rey Ciro, que estaba en Babilonia, después se transforma en el imperio medio persa, ¿no? Dios escucha la oración de Nehemías y del pueblo de Israel que había sido oprimido durante tanto tiempo y históricamente vuelven a Jerusalén. Vuelve Nehemías, que era un líder político, con Esdras, que era un líder religioso, que enseñaba la palabra de Dios. Y en Nehemías capítulo 8 dice que Esdras abre el libro de la ley. El libro de la ley del que habla acá y del que hablábamos en Josué son los 5 libros que escribió Moisés, que son los primeros 5, ¿no? Que le llamamos el Penta, por 5, Teuco. Esos libros son los que lee Esdras al pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel tenía intérpretes. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo de Israel había perdido el idioma, había perdido la cultura y por lo tanto cuando escuchaba no entendía. ¿Y qué necesitó? Interpretación. Necesitaba de gente que interpretara, que hablara a través de lo que el Espíritu Santo quería decirles en la palabra. En Hechos capítulo 8, versículo 26, aparece la historia de Felipe. ¿La conocen? ¿Se acuerdan? Una historia muy loca, ¿no? Es la primera teletransportación de la historia. Búsquenlo, Hechos capítulo 8, ¿no? Felipe estaba ahí y va y se encuentra con un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías. Y él no entendía. Entonces Felipe se acerca, el Espíritu Santo le habla a Felipe, le dice, anda, acércate al carro. Y Felipe se acerca y le pregunta, ¿entendés lo que estás leyendo? Y él le dice, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Y la palabra dice que Felipe le explicó el Evangelio, el hombre fue bautizado y después fue teletransportado. Así que léanlo, que es muy, muy interesante. Pero ¿qué es lo importante? Que necesitamos de la inspiración del Espíritu Santo para que comprender la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Chondosanim y Moxanim estamos volviendo a la Edad Media y solo los ministros pueden enseñar y comprender la palabra de Dios. No. Quiere decir
que nosotros podemos comprender la palabra de Dios desde la fe, desde la perspectiva de Dios, únicamente cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Y todos ustedes tienen al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es imposible creer en Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, requiere que nosotros la leamos, pero ¿con qué? Con la guía que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. Y la semana pasada decíamos, tenemos que pedirle al Señor que nos llene con el Espíritu Santo para que nos dé dirección, para que nos enseñe, para que nos dé poder de comprender la voluntad de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Es por eso que nosotros debemos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué dudamos acerca de nuestra salvación? ¿Por qué dudamos acerca de si somos dignos delante de Dios? Porque olvidamos la palabra de Dios que nos recuerda, que nos enseña, que nos habla sobre la obra suficiente de Cristo en nuestra vida. Con Cristo es suficiente. Y nosotros olvidamos esto porque no conocemos, porque no recordamos la palabra de Dios, que es la que nos permite estar firmes. La palabra del Señor dice en el versículo 16 que continúa, que es útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Cuando nosotros nos acercamos delante de la palabra de Dios, nosotros nos vemos tal cual somos. Y eso no nos gusta. Por eso a veces no nos gusta venir a la iglesia o no nos gusta escuchar la palabra, porque sentimos que nos hace así. La chonda, a mí pareciera que me habla solamente a mí. Eso lo dijo pensando en mí. La palabra de Dios hace que nos veamos a nosotros mismos, hace que veamos la miseria, el dolor, el pecado que hay delante nuestro. Y la realidad es que no nos gusta vernos débiles. Sin embargo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para enseñarnos a vivir en la justicia de Dios. Por eso la palabra cambia primero nuestro interior. Y eso hace, como decíamos al principio hoy, que se refleje la vida de Cristo en nuestra vida. Por eso, como decíamos en un principio, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios nos da felicidad. En el versículo 17 dice que la palabra de Dios tiene un fin, un propósito, ¿no? Es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para guiarnos en esta vida en la que estamos nosotros, para darnos la salvación sobre todas las cosas. Pero todo tiene un propósito, ¿que cuál es? Con el fin de capacitar al siervo de Dios enteramente para toda buena obra. El objetivo de Dios no es que la palabra de Dios nos mate. La palabra de Dios, el objetivo de la palabra de Dios no es que quedemos destruidos y lo único que digamos es que somos pecadores. El objetivo de la palabra de Dios es capacitarnos, restaurarnos. ¿Para qué? Para poder realizar toda buena obra. Nosotros muchas veces intentamos hacer al revés. Qué soberbio es pensar que sabemos cuáles son y cómo podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Muchas veces nosotros hacemos al revés. En vez de buscar la palabra de Dios, decimos, bueno, si yo me esfuerzo, si yo no me quedo dormido, si yo soy un buen kyosá, si trato, si intento. Y la palabra, lo que nos dice hoy la palabra es que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y que esto es lo que hace que cambie nuestra vida. Cuando intentamos vivir en este mundo como hijos de Dios, como cristianos, siendo buenas personas, siendo buenos hijos, siendo buenos empleados, ¿qué es lo que sucede? Encontramos resistencia, burlas, tentaciones, persecuciones. Y la palabra nos dice, sin embargo, ante esto, que tenemos que permanecer firmes. Y que esto no es para nuestro sufrimiento,
sino que tenemos que permanecer firmes, aferrándonos ¿a qué? Aferrándonos a Dios, aferrándonos a la palabra de verdad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. La palabra está. El problema es que muchas veces nosotros no nos acercamos a ella. A mí me pasa mucho con ustedes, que los conozco de mucho tiempo, algunos un poco más, algunos un poco menos, que muchas veces siento que los conozco. Pero cuando empiezo a hablar, ¿a ustedes les pasa también con algunas personas? Digo, no, este pibe no es el mismo que hace 5 años. Cierto, Glory ya tiene como 25. Yo la vi cuando tenía 12. Uno se da cuenta de que muchas veces cree que conoce a las personas, pero no las conoce. Y eso nos pasa con Dios. Muchas veces nosotros creemos lo que Dios piensa. Creemos que conocemos cuáles son los planes de Dios. Creemos que sabemos cómo Dios debería actuar. Sin embargo, no lo conocemos. Lo encasillamos y pensamos que tiene que actuar como nosotros creemos que es Dios. Y la palabra nos dice que tenemos que conocer a Dios y que tenemos que fundamentar nuestra fe en Él. ¿A través de qué? De la palabra de verdad, de la palabra de vida que Dios nos dio a nosotros. Aferrémonos a la palabra. Rindamos culto. Escuchemos la palabra de Dios. Meditemos la palabra de Dios. Si el año pasado llegaste a Deuteronomio y terminaste y no avanzaste más, es momento de volver a la palabra de Dios. Es momento de compartir la palabra de Dios. Si hay algo que no entendés, es momento de preguntarlo, de consultarlo, de hablarlo, como hicieron el pueblo de Israel con Nehemías o como hizo el eunuco con Felipe. Tenemos que buscar nuevamente la profundidad de la palabra de Dios. Estamos en un año muy raro, el año pasado fue más raro, y nos preguntamos muchas veces, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo sigue nuestra vida? ¿Qué tengo que hacer de mi vida? Las respuestas a todas nuestras preguntas, a todas nuestras angustias, a todas nuestras preocupaciones, las encontramos en la palabra de verdad, la palabra de vida, que es inerrante, infalible y la única palabra que Dios nos dio a todos nosotros. Amemos la palabra de Dios, utilicemos la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo para conocer a Dios de verdad. Kidoagesemida. Amado Señor, te damos las gracias por este momento de reflexión. Te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos haces comprender que las persecuciones, las burlas, las dificultades para el cristiano piadoso en este mundo son reales y también nos tocan a cada uno de nosotros. Sin embargo, Señor, a través de la palabra de hoy, nosotros comprendemos que esto no es una carga, sino que es una bendición y que es felicidad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por todas las veces que hemos caído, por no estar firmes, por no comprender tu palabra, por no recordarla o por no conocerla. Y te pedimos, Señor, que tal como nosotros oramos, te buscamos y sentimos tu presencia en nuestra vida, también nos des la fortaleza y la guía para que podamos aferrarnos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta ahora muchas veces nosotros buscábamos la guía de nuestra vida, la solución de nuestra vida, la respuesta a nuestra angustia, a nuestras dificultades en otro lado, pero hoy nos enseñás que la respuesta a todo eso se encuentra en tu palabra. Ayúdanos a meditarla, a amarla, a recordarla, a buscar y aprovechar cada momento en el que tu palabra es transmitida para que podamos escucharla y podamos utilizarla en nuestras vidas. Te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para que cada vez que busquemos en tu palabra, para que cada vez que meditemos en ella, vos nos estés dando sabiduría para comprender cómo obras, cómo actúas y cuánto nos amás. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 주기도 문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서.
나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.